Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de sábado 15 de febrero. Como siempre, es un verdadero privilegio que nos permitan compartir con ustedes una emisión más de este programa. Les recuerdo que nos puede ver en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos, para Estados Unidos y Canadá, a través de Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Quiero empezar esta transmisión de manera muy puntual explicando que Grupo Fórmula es un espacio abierto para todas las expresiones y todos los criterios. Nuestra labor, particularmente aquí en Diálogo Abierto, es darle voz a todos, sobre todo cuando se trata de contrastar posturas. Y lo digo porque hoy tengo el gusto de recibir a Ashley Vera, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. A Maribel Pérez, bienvenida, hija y abogada de Juan Vera Carrizal. El empresario oaxaqueño que fue acusado por la saxofonista María Elena Ríos Ortiz de ser el autor intelectual de un ataque en su rostro con ácido. Es un hecho que desde que la noticia se dio a conocer, la única versión que se ha escuchado es la de ella. Juan Vera no ha podido expresarse y por eso abrimos este espacio, no solo por el tema del interés periodístico, sino porque todos tenemos derecho a ser escuchados y al final de cuentas usted tendrá información que le permitirá normar un criterio. Finalmente, él ya ha sido linchado mediáticamente. Así es, definitivamente. Y ustedes tendrán aquí la oportunidad de platicarnos la historia y por supuesto será el auditorio quien tenga la mejor opinión. Esta es la primera vez en medios nacionales que tienen la oportunidad de hablar y por supuesto esta es una exclusiva de Diálogo Abierto en Telefórmula. Comienzo contigo, Ashley. Muchas gracias, Guillermo, de antemano. Te agradezco de verdad de todo corazón el espacio que me has brindado, el derecho que me estás dando de réplica que sé que tenemos, pero lamentablemente por el linchamiento mediático que se le ha dado a mi padre, nos los han cerrado, tanto medios nacionales como estatales, definitivamente. Por eso estoy muy agradecida contigo, porque realmente para mí es una gran injusticia cómo los medios han manejado el linchamiento, cómo se le ha señalado a mi padre de un acto que realmente él no cometió. Cómo es que lo señalan, cómo es que se juzga antes de que realmente se tome una prueba realmente que sea muy verídica, ¿no? Antes de todo esto, prácticamente los medios juzgaron a mi padre sin tener pruebas y aún abriendo pruebas, porque no las hay, no hay pruebas que Yo te diría que la obligación fundamental de los que estamos de este lado es precisamente, como bien lo señalas, primero investigar. Definitivamente. Puede ser que por las características del hecho, por, digamos, lo morboso del tema, se dio un juicio prematuro. Pero hoy, afortunadamente, tenemos la oportunidad de que ustedes den su versión. Me gustaría, si nos pudieras, Maribel, contar brevemente la historia para que entonces ustedes ya puedan dar su explicación. Mira, te comento brevemente, este es un hecho que lamentablemente sucede en Guajuapan de León, un municipio de Oaxaca, en específico de la región mixteca, en donde se da el evento que ya todos conocemos a través de medios nacionales. Pero platícalo brevemente, es atacada por dos personas y le avientan ácido en la cara, ¿estoy bien o estoy mal? Así es, como tú refieres, ella refiere que al encontrarse prestando un servicio de visas, llega una de estas personas, se levanta y le rocía ácido. Inmediatamente se le prestan las atenciones médicas, obviamente se llama al 911 y es atendida. Es muy importante recalcar que en este momento no se ha hablado que se dejan en el lugar de los hechos una carpeta y que esta carpeta tiene un mensaje dirigido a María Elena. Respecto de este mensaje en los medios de comunicación no se ha dicho nada al respecto y considero que es una línea de investigación que la Fiscalía hasta este momento no ha agotado. Es importante señalar también que ella en un primer momento no hace ningún señalamiento en contra de Juan Vera Carrizal, sino este señalamiento viene 2 meses y medio después.
Una vez que esto sucede, efectivamente, como cualquier ciudadano en el ejercicio de un derecho de defensa, promueve un amparo. Este amparo únicamente, debe decirse muy claro, es con la finalidad de saber si había un acto de molestia en su persona. Todos los ciudadanos tenemos derecho a promover este amparo y fue muy criticado, ¿no? También en medios nacionales le otorgaron un amparo de 3,500 pesos y por eso no va a ir a dar a prisión. No, el contexto está mal. Únicamente esto le permitía saber si existía en su caso una carpeta de investigación y obviamente en la suspensión definitiva el juzgado de distrito, en este caso el juez, determinaría si le concedía la suspensión definitiva y en su momento si le concedía el amparo. Esta es la versión que hasta este momento existe y oficial, exactamente. Ahora, entiendo, y corrígeme si estoy mal, que los agresores que perpetuaron el hecho están en la cárcel. Así es, los autores materiales están en la cárcel. ¿Y ellos han señalado que fueron enviados por alguien, que alguien les pagó para hacer esto? Desgraciadamente, como bien lo dice Ashley, los medios de comunicación, yo creo que tal vez de manera irresponsable, han sacado varias notas en donde refieren que ambas personas han declarado y que refieren que fueron contratados por determinada persona y que hubo un pago. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento que estas personas no han declarado, que haciendo uso de su derecho decidieron no declarar y obviamente es algo que establece la Constitución y que no los podemos obligar. Podríamos hablar de una tergiversación. Así es. Ahora, yo creo que la pregunta más interesante para el auditorio, pero además entiendo el contenido emocional que puede tener esto para ti, es por qué María Elena Ríos Ortiz señala a tu padre como el autor intelectual. Mira, Guillermo, a mí la verdad me apena incluso decir esto que voy a mencionar, porque realmente, o sea, yo sí estoy del lado de que sí se le haga justicia a María Elena, claro, porque es mujer, porque soy mujer y como mujer realmente me ofende un acto así, ¿no? Pero tengo que decirlo, realmente es extorsión de María Elena y de Silvia Ríos Ortiz hacia mi familia, hacia mi padre, definitivamente. O sea, ¿ha habido alguna petición de dinero? Claro, simplemente ellas tienen un antecedente, incluso se encuentra un antecedente puesto en la vicefiscalía de Guajuapan de León, en donde prácticamente es un modus operandi de Silvia Ríos Ortiz y María Elena Ríos Ortiz. O sea, ¿me estás diciendo que esta no es la primera vez que esto pasa? No es la primera vez que pasa. Realmente sí hay algo en papel ante las autoridades que realmente incluso el número de expediente lo traemos. Realmente me apena decir esto, pero tengo que hacerlo porque realmente estamos hablando de mi papá. Mi papá realmente, quien conoce a mi padre, sabe que Juan Vera apoya. Sabemos que nuestro núcleo familiar es apoyar, es dar, no es realmente agredir a las personas. Nosotros nos basamos en el principio mucho de si tienes, ayuda. Eso es el principio que tengo yo de mi padre y eso lo tenemos todos mis hermanos. Y realmente por eso digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento lo linchan de esa manera? Cuando realmente la familia de María Elena nos hemos, ahora sí que nos hemos enterado que incluso su hermano tiene un expediente por homicidio, ¿no? Ah, caray. Que él apuñaló directamente a un chico de Santo Domingo Tonalá, que es la población donde son originarios ellos. O sea, lo apuñala. O sea, y luego más el robo de coches que tienen. O sea, todo eso se encuentra en un expediente, en 2 expedientes, definitivamente. Lo que acabas de decir, desde mi punto de vista periodístico, cambia todo el sentido de la historia. No estamos hablando de un hecho aislado. Lo que me estás diciendo es que María Elena y su hermana han hecho cosas similares en el pasado. Definitivamente. Hay un expediente en donde incluso la declaración de una expareja de Silvia Ríos Ortiz dice que ella le pide un cierto monto de dinero para que lo libere. O sea, lo acusa de una agresión. Lo acusa de una agresión. Y después le pide dinero para quitar. Así es, definitivamente. ¿Cuántas veces dices que esto ha pasado antes de lo que tengas conocimiento? Esto ha pasado, de lo que yo me he enterado, nos hemos enterado 4 veces, pero de lo que existe realmente, legalmente tenemos el número de expediente y sí ha sucedido. ¿Podrías compartir el número de expediente para que el auditorio sepa que esto es real? Sí, claro. El número de averiguación previa, disculpen, en este entonces ya era carpeta de investigación, es 1915, Guajuapan de León, 2011. O sea, estamos hablando de hace 9 años. Exactamente. Definitivamente.
Esto cambia totalmente la historia. Aquí no estamos nosotros para juzgar a nadie, sino para exponer hechos. Pero lo que me acabas de contar definitivamente lleva por otro rumbo el asunto. Se nos va a agotar el tiempo, pero no me quiero ir sin una reflexión de parte de ambas. Ok, primero, antes que nada, gracias nuevamente, definitivamente de corazón. Realmente hemos sido linchados mediáticamente, mi padre, mi familia, lo cual a nosotros nos ha costado nuestra seguridad. En el cateo que hubo ni siquiera, que realmente fue ilegal por todas las vías que se vea. Fui agredida, fui golpeada por los agentes estatales de investigación. Había una MP a la cual yo le pido ayuda y le digo, como mujer, ve cómo nos están violentando, ve cómo me están pegando, le digo, digo, ayúdame. Y simplemente se hizo oxisa a lo que yo le pedía. Como a mi sobrina de 15 años la esposaron e incluso quisieron manosearla. Definitivamente, como realmente también hay una carpeta que también se hizo porque realmente hubo abuso sexual por parte de ellos hacia una de mis hermanas. Realmente todas las agresiones y el linchamiento que ha habido hacia mi padre y hacia mi familia, realmente no se me hace justo por un mal señalamiento que se está haciendo. Seguramente hubo una tergiversación. No sé si por buscar mayor popularidad mediática, no sé por qué razón, pero me conmueve lo que me dices, la forma en que me lo dices, pero me da mucho orgullo que en este espacio y en esta casa que es Telefórmula sí haya un espacio. Gracias. Para que la gente pueda venir a manifestar su opinión y contar su parte de la historia. Muchas gracias, de verdad te lo digo de corazón. Todos nos han cerrado las Nada puertas que agradecer. Y tú no las has abierto. Y aquí Gracias. estarán abiertas siempre. Gracias. ¿Tu conclusión? Más que una conclusión, es una invitación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca a que se aborden otras líneas de investigación. Como Ashley lo acaba de referir, pueden haber otras líneas de investigación que puede hacer que la Fiscalía llegue al verdadero responsable de este acto tan lamentable que sufrió María Elena. Sin duda. Y debemos entender que en el sistema penal que permea en México, obviamente influye, o uno de los principios más importantes que tenemos es el principio de presunción de inocencia. Desgraciadamente, el empresario Juan Vera está siendo juzgado por redes sociales, por medios de comunicación. Podemos hablar incluso de que ya está viviendo una pena anticipada cuando no ha sido debidamente sometido a proceso y no ha sido es juzgado. un juicio sumario sin posibilidad de defensa. Así es. Exactamente así. Entonces, más que nada es una invitación a la Fiscalía que haga bien su trabajo. Nosotros nunca hemos invadido esa esfera, nunca nos hemos opuesto a que la Fiscalía haga su trabajo, somos muy respetuosos, pero todos aquellos actos de investigación que quiera realizar la Fiscalía debe hacerlo siempre viendo por la legalidad. Y yo también invitaría a los medios de comunicación que dieron información no correcta y no investigada a hacer su trabajo y a ser profesionales, lo cual me hace sentirme muy, muy orgulloso de pertenecer a Grupo Fórmula. Aquí sí contamos la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a un corte, no tardamos. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto y como todos los sábados a mí me da mucho gusto compartir esta mesa con Felipe Gaitán. Un placer estar aquí con mis compañeros. Carlos Sandoval. ¿Qué tal, compañeros? Memo. ¿Qué tal, Jaime Memo? Gutiérrez. Muchas felicidades de ayer, del Día de la Amistad. Igualmente. Así, muy bonito Igual a día, todos, muy bonito. Sí, 14 de febrero, ¿no? Qué cursilería. Bueno, Pero ustedes siguen festejando, vienen muy formales. hay que Es trabajar. sábado. Hay que trabajar. Pero yo sí Sí. trabajo también. ¿No? Oye, que ha sido muy vaciado, ¿no, Memo? Que el dato que sacan de la venta de preservativos que, digo, ¿lo han visto o no? No. Que el 14 de febrero es donde más preservativos se venden. Que qué bueno. Supongo pues, que tiene una lógica, ¿no? La vida y el amor es buena, ¿no? Sí, sí, y eso es menos cursi. Entremos en materia porque esta semana sucedió lo que seguramente todos pensábamos que tarde o temprano sucedería, que es la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en Málaga, España. Más allá de todas las versiones o de todas las teorías, el señor ha sido detenido, el gobierno mexicano por supuesto pedirá la extradición, esa es la parte jurídica, esa es la parte del contexto.
Lo que creo que es lo más interesante son las implicaciones. Y partiría de la base, salvo su mejor opinión, que este es un regalo de 14 de febrero para el señor presidente de la República, porque con este tema va a tener 3 o 4 semanas para que estemos hablando de eso y no del INSABI, del crecimiento económico, del desabasto de medicinas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bajo esta coyuntura, lo que yo he escuchado básicamente en estos días es qué tanto le afecta esto al PRI. Yo creo que absolutamente nada. El PRI realmente no tiene mucho margen de maniobra. Y la gran expectativa es si esto va a llegar hasta Enrique Peña Nieto. Porque Javier Cuello Trejo, el abogado de Lozoya, que además que decir es muy buen abogado, desde el principio había anticipado, con una frase muy puntual de Emilio no se mandaba solo, que si esto se diera, Emilio Lozoya iba a contar de manera puntual, si hubo un desvío, a dónde se fue y cómo se repartió. La lógica me dice, sin necesidad de ser abogado, que esto va a implicar que se cite a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, que no estoy seguro si en el nivel jurídico probatorio pueda ser sujeto de ser aprendido. Pero yo les preguntaría, ¿cuándo recuerdan ustedes haber visto un expresidente de la República declarando? Y por supuesto esto le va a contribuir y muchísimo en la popularidad al presidente López Obrador. Bueno, sí hubo un presidente que declaró, que fue Luis Echeverría, con el movimiento 68, con Tlatelolco. Pero digamos, habían pasado muchísimos años, había pasado, ya era una figura histórica, mal que bien está ahí. Pero en el caso de Peña Nieto, del expresidente Enrique Peña Nieto, el sexenio es inmediato, o sea, la repercusión es inmediata. Y desde tiempo atrás se señalaba a Lozoya como uno de los artífices de todo este entramado de corrupción y demás, y había una exigencia pública de pedir al menos que viniera a declarar. Recordemos que él vino acompañado de su abogado, y su abogado, lo que tú dices es muy cierto, dijo, si lo enjuician, él va a hablar. Y era como una especie de amenaza para decir, oigan, no lo dejen solo, apoyen a nuestro cliente, que en este caso Lozoya. Yo no creo que regrese tan rápido, por el propio juicio va a tardar meses y va a tardar años. O años, porque también lleva una causa en España por todo el tema Latinoamérica con la empresa Odebrecht. Y entonces va a ser muy difícil, digamos, el golpe mediático está, pero jurídicamente va a tardar, va a ser un periplo de muchos tiempos. Pues sí, pero bajo esa lógica, entonces la distracción mediática va a ser a lo largo de haber mucha tela que cortar y decir cuando cosas, sea necesario la van a sacar cositas, ¿no? Esto rompe la teoría del pacto Andrés Manuel Peña. Pues mira, hoy en la mañana precisamente el presidente menciona el tema. O sea, hoy en la mañanera del presidente dice... ¿Los sábados hay mañanera? No, en la semana, ¿no? No, perdón, sí, tienes toda la razón. Perdón, el día que lo detienen, pero el día que lo detienen... El martes, ¿no? Que fue... el día que lo detienen, el presidente en la mañanera comenta que en este tema, dice, mucha gente ha comentado que aquí hay un acuerdo. Pero pues aquí yo se los he dicho, aquí no estamos con la idea de querer enjuiciar a expresidentes, ni lo estamos buscando, ni nada. Sí estamos buscando, si el pueblo lo manda... Y la acusación es directa contra Lozoya, no contra Peña Nieto. Y yo creo que más que ahorita te dirá Memo, yo creo, compañeros, que más que Peña Nieto, el tema de Luis Videgaray es el que me preocupa. O sea, bueno, no me preocupa, me ocupa. No veo por qué no me preocupa, porque a mí no tengo nada que ver, ni lo conozco. Pero yo creo que el Luis Videgaray debe ser, porque ser él el que como que de algunas maneras era el titeretero que mandaba y movía los... Es muy interesante porque en el caso, suponiendo sin conceder, de que hubiera un acto delictivo, no lo hace solo. Sí, claro. Tiene que haber complicidades e involucrados. Sí. Y por lógica, Pemex, pues Hacienda... directo. No el presidente le va a mandar y, oye, haz esto. Yo creo que vende el tema de las plantas. Yo creo que las conversaciones pudieron haber sido con Luis Videgaray. Ahí creo que va a estar interesante el análisis de qué va a pasar, ¿no? Y bueno, y la felicidades a la policía española. Que yo algo que te quiero decir que vamos con frecuencia a España y voy a hacer una mención. Allá las cosas sí son de veras, O sea, ahí la policía sí actúa de veras. Bueno, que hay que reconocerles, ¿no? Jaime, su opinión, yo recuerdo en discusiones con colegas españoles, nosotros sí aprendemos a los corruptos. ¿Y por qué no se ha acabado la corrupción? Si, los meten a la cárcel y de todas maneras meten al... Es que debe haber muchos, ¿no? Debe haber muchos. Para empezar, de lo que dices, Carlos, me llama la atención porque las últimas personas que han agarrado han sido ahí en España, ¿no? Entonces,
Entonces, queda claro que España no es un paraíso fiscal. No, ¿qué dice está el España? divino, que el cabal, Sí, y ahora claro. el tema de... Claro, ¿no? claro. Y bueno, y todavía está Ancira, ¿no? Ancira. Lleva 8 meses su proceso de extradición y no ha podido proceder. Entonces, tú decías, Guillermo, que le va a dar 2 o 3 semanas. Yo creo que va a dar varios meses Tienen toda la razón. para poder hablar Tienen del tema, toda la ¿no? razón. Porque dependiendo los picos, va a poder jugar esa carta, ¿no? Sí, porque mientras el proceso de extradición esté abierto, así dure 10 meses, siempre vas a tener el tema de manera recurrente. De poder aventar la carta. Claro. Sí, Además, le va a servir al sorpresitas. presidente. Ahora, como juego de béisbol, ¿no? No sé si sean bolas o strike, dependiendo de qué lado del partido estés. Si estás como bateador, estás como el equipo de defensivo. Pero pues va el tema de Juan Collado, va el tema de Rosario Robles y va ahora el tema de Emilio Lozoya. Que esos 3 componentes de alguna manera empiezan a perfilar que sí hay, que no hay una defensa o no hay un pacto. O sea, No, a ver, pero es que ahí está muy interesante el tema. sí. Porque hay 2 formas De de verlo. pactar o de acordar. O sea, yo te doy absoluta impunidad a ti, Carlos. A ti. No a tus colaboradores. Claro, sí, claro. Incluso si voy contra tus colaboradores, mato esa percepción. Sí, sí. Pero tú eres intocable. Sí. Esa es una posibilidad. En el caso de Emilio Lozoya, es muy probable jurídicamente que tú tengas que mandar a llamar a declarar al expresidente, pero eso no quiere decir que estás yendo contra él. Además, no tendría que presentarlo Jurídicamente. No tendría que presentarse públicamente, podría mandarlo por Un escrito. Y en este pacto, eso ha sido la especulación, si hay un pacto entre el presidente y el expresidente. Sí. Supongamos que lo hay, pero en este caso, como dice bien Guillermo, sería contra sus colaboradores. Ya lo que me llama la atención es, vamos más allá de los personajes, está enjuiciando a un sistema político que el presidente En la intenta percepción, desmontar. en la percepción. La percepción. Eso sí es impecable. Porque ¿eh? si uno Sí. revisa el caso de Rosario Robles, no se le acusa de enriquecimiento a ella, se le acusa de Omisión. estos fondos que los empezó a maniobrar la famosa estafa maestra. Sí. Collado, el tema del retiro, no se le está acusando A Collado ni enriquecimiento. siquiera era funcionario público. Y está ahí. Claro. Y en el caso de Lozoya también tiene que ver con esto. Es un enjuiciamiento público y de percepción al sistema político. Desde la parte simbólica, y de eso vamos a comentar mucho en el siguiente bloque, sí, esto sin lugar a dudas es un éxito rotundo para la Cuarta Transformación y yo diría en lo personal para el presidente López Obrador. Oye, ¿no es, Memo, un poquito también lo que hizo Miguel de la Madrid? Acuérdate con Díaz Serrano, que siendo el gran amigo del presidente José López Portillo, también lo aprende y lo mete a la cárcel. Pero puede Y ser. ahí no pasó Sí, pero mucho, puede ¿no? ser, porque además todos los presidentes lo hacían al inicio de sus sexenios, que en el régimen priista, con el asunto de los equilibrios del poder, el presidente que entraba tenía que dar un golpe de autoridad Claro. para tener a todos tranquilos. Y Salinas lo hizo con la quina. Bueno, y aquí ya son muchos, Memo. Pero sí, pero estás hablando de que era un mismo régimen y que eran temas de equilibrios internos. Sí. Aquí es un ataque frontal del nuevo contra el anterior porque estás resquebrajando un régimen que obviamente para la mayor parte de los No, mexicanos pero era un Carlos régimen tiene corrupto. razón. Carlos tiene razón. La cultura política, aunque sea una cuarta transformación, la cultura política es anterior. O sea, sigue siendo de los viejos peristas. Sí. Y a mí lo que me da la atención es que parece que todos los caminos conducen a Pemex. Todos los caminos, mencionaste Díaz Serrano en los 80s. Todos los ductos. Todos los ductos Poliductos. conducen a Pemex, porque Díaz Serrano en los 80s, La Quina en los 90 Sí. y ahora Lozoya Lozoya. en este periodo. Bueno, eso tiene una explicación. Hay demasiado dinero ahí. Hay muchísimo. y fue a la caja chica Yo durante dudo mucho que algún día veamos un exsecretario del trabajo en la casa. ¿no? Ahora, queda claro que la estrategia del abogado de Lozoya, que es Cuello, pues la idea es tratar de subir o escalar el punto como una estrategia de defensa, ¿no? Es obvio Sí, que va a nada tratar de más que, hacerlo. a ver, tienes la jurídica y tienes la mediática. De poco le va a servir a Javier Cuello Trejo, y mira que es un gran abogado, decir que espantar, es que si agarran a Lozoya va a contar. Pues a lo mejor lo que el presidente López Obrador es eso, lo que quiere, que cuente todo lo que toda la sabe. historia, toda la historia apenas. Entonces la amenaza no era para el gobierno. Además, igual, puede contar las cosas y puede ser más mediático y menos efectivo judicialmente, porque al final de Porque cuentas cuente lo que cuente, también será sujeto a proceso. ¿eh? Claro, sí, sí. y puede estar violando el debido proceso. Sí, nada más Entonces- que obviamente cuando eso suceda, la cantidad de información que vamos a recibir para el análisis va a ser extraordinaria en ese sentido. Oye, y un tema, digo, corto, pero es increíble que todos los que detienen traen credenciales de la Ciudad de México la falsas, licencia. con De otros licencia. nombres, la licencia, ¿no? O sea, es increíble. Ya hay Si que yo poner te un poco de contara orden. ¿De ¿no? dónde es la dirección de mi INE, verdad, Jaime? Gracias por darme posada. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto.
Continuamos en Diálogo Abierto y afortunadamente se suma a esta mesa de debate, como todos los sábados, Frida Gómez. Bienvenida. Muchísimas gracias. Como Hola, siempre, Frida, un gusto ¿cómo estás? estar con ustedes. Digo afortunadamente porque supongo que esto se va a poner bueno. Ojalá. Vamos a tratar de entrelazar dos temas que van muy ligados el uno al otro. El contraste, que a mí personalmente me llama poderosamente la atención, pero tiene explicaciones, de una popularidad del presidente de la República todavía bordeando en los 70%, contra una aceptación de su gobierno de alrededor de los 35%. Y esto tiene que ver con muchas explicaciones y, por supuesto, una de ellas, y la vamos a comentar, es la rifa no rifa del avión. Pero quisiera empezar con esta parte. O sea, tenemos un presidente que tiene una aprobación del 70%, pero su gobierno no funciona. Y en Estados Unidos tenemos un presidente con una aprobación personal bajísima, pero con un alto grado de aceptación de su gobierno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos dicen, el presidente es muy bueno, pero me cae mal. Sí. Tengo resultados, Memo. Tengo resultados, Pero me cae muy mal. Me cae mal. Pues Entonces en México tenemos un gobierno que no tiene resultados, pero el presidente es a todo dar. Sí. Y el presidente es empático y a la gente le gusta y además él es un genio de la comunicación y cuando requiere ser chistoso lo es. La pregunta es ¿cuándo se van a empatar estas circunstancias? Bueno, gustaba más y ya gusta menos. Pero sigue siendo muy alto. Sí gusta, pero ya gusta menos. También hay que ser francos. Pero si lo comparas con el porcentaje de la aceptación o de la calificación del gobierno, sí, claro. Bajísima. Claro, sí, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los mexicanos dicen, bueno, tenemos un gobierno muy malo, pero un presidente muy a todo dar. Nunca se va a empatar, ¿eh? Nunca se va a empatar. El tema, o sea, nunca va a haber estos niveles en los que se empate la calificación con el gobierno con la figura del presidente. Sobre todo por jugando con el tema del carisma. Los secretarios son burócratas. No existen. No existen, o sea, son burócratas. Salvo Marcelo Ebrard. Y aún Marcelo está acotado. Gertz Manero, o sea, que podría ser un independiente, tampoco existe. El presidente es una figura carismática, es una figura por sí mismo que pesa. Y esta idea, él tiene una idea, y ahora sí lo voy a decir, la figura del ganso que se usa mucho en varias empresas, es decir, una forma piramidal donde él va a la cabeza y los demás van atrás. Los demás atrás son sacrificables en términos de que no brillan, no dicen, todos se concentran. No representan proyecto político. Nada, o sea, y el que intenta representar un proyecto va para abajo. O sea, tu teoría es que esta tendencia va a continuar por largo tiempo. Va a continuar al menos. A pesar de que los resultados del gobierno sigan siendo peores. Lo hemos visto para el 2021, para la elección, lo vamos a ver. Que es cuando importa. Y hemos visto los resultados económicos y hicimos una especie de prospectiva. El año pasado dijimos, cuando venga los resultados económicos, el presidente va a caer y no cayó, aunque ha caído un poco. El gobierno sí, él no. El gobierno sí, pero él no. Porque se vuelve inoperante mucho de las cosas que hace el gobierno federal. Los secretarios se vuelven inoperantes y acaban costeando muchísimas de los errores en los secretarios. Y el presidente dice, es responsabilidad de estos. No, si fuera un examen, estás reprobado, ¿no? Los secretarios están reprobados. Tienes un crecimiento cero. Fíjate, una cosa que les decía. ¿Quién es el jefe de los secretarios? Pues el presidente. Pero bueno, yo no quisiera reprobar al presidente. Yo creo que es una gran persona. Es como pero los secretarios y todo lo de equipo de abajo está reprobado. Pero no está mal que esté así. Tus cachitos. Ah, no, eso lo platicamos después. Oye, ¿el Copelas o Cuello? ¿Copelas o Cuello? Sí. No, yo creo que evidentemente no habrá un punto en donde esto coincida porque el proyecto es el presidente. México confió en el presidente. En la persona. En Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel lleva 12 años construyendo un plan incluyente, recorriendo los estados, entendiendo las necesidades, de hecho, que hoy llega a consolidarse. Si lo pusiéramos en fútbol, pero el crecimiento está tronado. Es un crack. Está muerto. Es un crack. Oye, Estados Unidos trae el 2.3. Yo creo que la clave ¿Se acuerdan de Walter Payton, el corredor de los Osos de Chicago? Sí, claro. El corredor histórico. Pero es que, jugaba en un acá hay un tema. pésimo y nunca ganó nada. Acá hay un tema. El Campbell de Houston. Bueno, a ver. Todo depende de quién mide, qué miden y cómo lo miden. Porque si hablamos, por ejemplo, de los términos de percepción en cuanto a la corrupción, la ciudadanía demostró en el último índice que percibe menos corrupción de lo que antes se percibía. ¿Qué significa? Que la gente está percibiendo un uso más efectivo de sus recursos en la administración pública. Les falta más información. Por eso digo, oye, pero van al hospital y no hay medicinas. No, depende de qué mide, quién mide y cómo lo mide. Porque si hablamos de las calificadoras internacionales, pues claro que tienen reprobado a México porque son calificadoras basadas en criterios y principios neoliberales
neoliberales en los que evidentemente no van a estar alegres y felices A mí con me las preocupa, políticas a mí de me este preocupa presidente. algo. Nada más para terminar mi analogía. Imagínese usted que traemos a Lionel Messi a jugar con el Veracruz de la temporada pasada. O sea, tenemos a Lionel Messi en Andrés Manuel López Obrador jugando en el Veracruz. Yo nada más quiero saber cuáles son las estadísticas que dicen que las personas no están de acuerdo con la forma en la que se está gobernando. Pues se llaman encuestadoras y son todas. Por eso, Encuestadoras, ¿cuáles? Porque Financiero, el Financiero la semana pasada demostró que había un 71% de aprobación para el presidente. Y para el además de presidente, eso, sí. el índice No, de corrupción 70% habló para el del presidente. gobierno. El índice de la El corrupción gobierno, habla del 35. gobierno y dice el índice de corrupción sobre el gobierno ha disminuido. La gente está confiando mucho más Índice en de el corrupción. Estamos hablando de administración pública. Resultados. Eficacia. Contables y sonantes. Pues también ahí No hay hay nada. encuestas. La última consulta Mitofsky, 35% de aceptación al A mí gobierno. me preocupa algo, el hecho de que sea el presidente la figura central y no las instituciones, estamos yendo a un pequeño problema en la democracia, Bueno, o un pero gran eso problema. no es exclusivo de este sexenio. No, no. Con el En paso de este los país los meses- presidentes siempre han sido Sí, muy... pero acá- Pero que está dependa más una gran enfático. nación, Felipe, de una gran nación dependa solo de un una hombre. persona. pero se va a revertir. Yo sí creo que esa estadística se puede revertir con el Y el paso del presidente tiempo. cae. Recordemos que No son la de la políticas- popularidad, la del... Exacto, son políticas públicas que se están implementando que van a poder revertir el A ver, número. grabemos que no esto, solo se sea va a revertir, el sino presidente va a gobierno caer. que esté bien Mira que calificado. igual que el gobierno. vino hoy. Yo veo un gran problema y veo un gran ¿Uno? problema que el presidente jale toda la atención y concentre toda la atención. Generalmente, y tú hablabas de la historia del presidencialismo mexicano, la historia, pues generalmente el peso caía en los secretarios y si se fundía algún secretario, pues el presidente cambiaba para que la energía o el golpe no le llegara a él, ¿no? Y hoy él está jalando toda la atención. Y realmente esta semana tuve la oportunidad de contestar una encuesta de Mitofsky, yo creo que están haciendo la encuesta trimestral para presentarla ahora en marzo, abril, no sé cuándo le toque ahora presentarla, pero me llama la atención porque cuando veía yo a los secretarios, la verdad, los secretarios están muy mal. O sea, ¿dónde está el secretario de Salud, el de Seguridad, la de Bienestar, la de Economía? ¿No? O sea, son pocos los secretarios que tienen visibilidad. Creo que el que más visibilidad tiene, lo hemos visto, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Y digamos que los que han cumplido con su trabajo. Así es. Olga Sánchez Cordero, sí, o sea, fue una gran ministra, pero ahora es solamente de protocolo. Ahora, si le quitas el 95% del presupuesto a gobernación, no sé si la culpa sea de Olga Sánchez Cordero. Ahora, ¿no? O sea, pero también hay que reconocer que el tema de la popularidad del presidente y su carisma, aún con los datos que tenemos, hay que leerlo. Las encuestas te lo están diciendo. Siempre su discurso es, no es mi culpa, hay elementos exógenos y endógenos. Es decir, son los ineficientes del gobierno, pero también son aquellos, las farmacéuticas que los ha señalado, el tema de empresarios, el tema de la oposición, etcétera, etcétera. Pero eso hay una herencia, hay un rezago, por ejemplo, en el último plan de persecución penal, Hertz Manero habla de un rezago de 3 millones de casos que habían sido denunciados, no investigados. Sí, pero a ver, Entonces, en la parte también- tangible, porque muchas veces hemos dicho aquí que los grandes logros del presidente López Obrador son simbólicos, no vivir en Los Pinos, el avión. A ver, Los símbolos. no son tan simbólicos. Yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que la ciudadanía siente que su presidente es como ellos, No, es simbólico porque es que les eficaz. habla, pero es que yo creo que eso pasa de lo simbólico, se vuelve tangible. No, pero lo simbólico tiene una eficacia, tiene una eficacia de sentirse tangible. Simplemente una bandera, cuando alguien está en el extranjero, ese símbolo te hace sentir Sin a duda, ti claro. y se Sin materializa. duda, sin duda. Igual el presidente. El presidente con estos elementos les dice, a ver, yo no soy como la clase política, yo estoy cercano a ustedes, estoy peleando contra eso. Mi pregunta es, ¿cuánto va a aguantar la popularidad personal, que incluso puede ser todo el sexenio, Sí. porque el presidente en lo personal me cae muy bien, contra una percepción de que el gobierno es un desastre? O todavía peor, si será posible que en estos 5 años que restan se logre cambiar el ritmo y se logre cambiar los malos hábitos de los 30 últimos años que tienen al país hoy sumido en la delincuencia, en la Esa pobreza, es la en chamba la de la Cuarta inseguridad, Transformación. en la violencia. Entonces hay un tema de un desgaste que se viene jalando. O Bueno, sea, el presidente que fue parte Frida también nos de ese está desgaste. diciendo Pero, que no, Frida, que en no ese- ha podido hacer bien su trabajo el gobierno porque todavía no hemos resuelto el cochinero que nos dejaron. Es que cuando tú ¿Cuándo? andas- No, yo ¿Cuándo? lo que yo diría es que hay cosas que no se cambian de la noche a la mañana. De acuerdo contigo. ¿Cuándo? Hay que ver ¿En el al quinto menos, año? hay que ver al menos en el tercer año de gobierno.
Fíjate que, bueno, nada más a estas alturas, el presidente Salinas tenía 66% de popularidad. Mira. Cedillo 37% por la crisis, ya venía cayendo. Fox 62%, Calderón 66% y Peña Nieto 53%. Es el primer año, la luna de miel. O sea, la luna de miel. Entonces, el presidente López Obrador trae 71%, de acuerdo al financiero. Promedio. O sea, pero no está lejano ni de Salinas, ni de Fox, ni de Calderón, ¿eh? Pues él dice que sí, que él no es como ellos y eso calienta, no lo compares. Pero bueno, entonces me llama la atención que a un año de distancia un gabinete tan malo no haya ¿Sabes hecho qué sería muy movimiento? Interesante? Esa es la popularidad personal. Sí. Ojalá pudieras conseguirte, tú que eres tan estudioso y buen investigador, cómo se calificaba al gobierno. Ok, sí. Porque no sé si en esa época se hacían las diferenciaciones. Te busco. Hoy lo que sí sabemos es que sí, ¿no? Que sí. Una es la calificación individual, personal del desempeño del presidente y otra es su gobierno. Yo no sé si ahí es... Fíjate que realmente las evaluaciones empezaron a hacer en el gobierno de Salinas. Sí, con Salinas. Cuando empezó y se consolidaron con Cedillo ya públicamente. O sea, de hecho, lo que sería interesante es saber si están diferenciados. Si hay alguna diferencia. De hecho, Presidencia tenía una unidad de estadística con Ulises Beltrán. Sí, claro, exactamente. Pero sí importa el método y también importa a quién se le preguntan. La semana pasada dijo que no, cuando hablamos de los fines de semana largos, que no todo mundo viaja. Te doy el dato porque sí lo investigué. El 80% del turismo que se mueve en los fines de semana largo es nacional. A ver, en estadística siempre se juegan por conglomerados, estratificados, lo que quieras. Hay una cuestión metodológica que cualquier encuestador serio y básico tiene que hacerlo. Bueno, nos vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a seguir en esta discusión, pero vamos a incluir la rifa, no rifa del avión y a petición de Frida, algo que tiene que comentar acerca del Tren Maya. No tardamos. Golpe bajo. Seguimos aquí en Diálogo Abierto y como le comentaba, después del análisis particular del tema de la popularidad del presidente y o su gobierno, pues yo creo que el ejemplo número 1 para entender de lo que estamos hablando es la rifa, no rifa del avión. Evidentemente, con el ingenio que nos caracteriza a los mexicanos, han salido ya una gran cantidad de memes donde, pues obviamente ya todo mundo pone a la rifa todos sus productos, pero si la ganas no te lo entrego. Sí. Me das el dinero, yo te pago un premio y me quedo con el bien. Entonces, quiero empezar contigo a ver si hay alguna posibilidad de defender esto. Más que defender, yo quiero recalcar que estamos evidentemente ante un problema de liquidez por parte del gobierno, en donde utilizan lo simbólico del avión para convocar a la ciudadanía a que contribuyan a un gasto que es urgente, que es necesario, el tema de medicinas y todos los recursos hospitalarios. Evidentemente hubo una traba legal de entrada en la ley de la lotería y había una imposibilidad jurídica para que el avión se entregara, además de toda la imposibilidad física de cargar con un avión que era pues como se dice, la rifa del tigre, porque era mucho más lo que se tendría que pagar de impuestos, mantenimientos, arrendamiento, etcétera. El asunto es que el presidente hábilmente utiliza el simbolismo del avión para conseguir recursos y creo que eso es lo importante. Ya para un poquito entrar a lo que creo que es todavía más importante, fíjate que justo ahorita que comentabas en el bloque anterior lo importante del turismo nacional, a mí me parece mucho más relevante poner la atención en uno de los proyectos más importantes que es el Tren Maya, que justamente... ¿Qué vamos a rifar ahí o qué? Que justamente más allá de rifar, contribuyendo a esta estadística, pues va a ser un proyecto que sí va a contribuir para el turismo verdaderamente. Y yo no por hay eso, proyecto de impacto. Yo por eso hoy de Mérida a Playa del Carmen. Yo por eso quería traer a pasar por toda la selva de Campeche donde no hay nada. Es el famoso tren de Chapultepec. Yo por eso sí quería traerlo hoy porque la semana pasada había mucha preocupación por la política de turismo. Dicen, es que no hay política de turismo. Cancelas ProMéxico, cancelas los fines de semana largos, el Consejo de Promoción Turística. Es que debe darle la torre al turismo. Las embajadas acaban cerrando su sección de... Claro, o sea, había gastos excesivos, había gastos excesivos y desvíos. Córtalos, no cierres. No, había desvíos, había muchos desvíos. Córtalos, qué bueno no que cierres. Se cancelaron los proyectos donde se estaba enfermo. desviando presupuesto. O sea, Córtalos, qué bueno, no qué los
bueno. A ver, pero bueno. si había corrupción, porque no se han presentado las denuncias. Oye, tienes dolor de muelas y mejor va que matar a la persona. proyecto Te apuntan de el Tren brazo, Maya Sí, apuntarlo. A ver, pero- demuestra que sí hay una política a ver, en Carlos, temas de turismo. ¿tú estuviste el miércoles en la cena con el presidente de los Cachitos? No, fíjate que no llegaste, pude, o? pues estaba fuera de México y la verdad es que no me invitaron. Me hubiera gustado ir, sobre todo para estar ahí, recibir mi hoja, Regálanos un boletito. la cartita. ¿Cuántos hubieras comprado? Fíjate que yo en un principio, ¿te acuerdas, Memo? Que en el Estás en muy principio yo entusiasmado. decía, es una idea simpática, chistosa, que a nivel internacional puede ser buena, puede generar algo. Ocurrente. Bueno, va a haber entrevistas en el Wall Street Journal, se me hace bueno. Pero ya lo que llegamos es lo que ha pasado en este gobierno y que hay que reflexionar. Son ideas que podrían ser ocurrencias, pero bueno, hay algunas ideas que pueden ser buenas, pero la implementación es nefasta. O sea, no hay ningún análisis. Ineficiencia. Total. Y O sea, acaban enredándose legal, una política. locura. Entonces, o sea, ahora no es la rifa. Fíjate, ahora los empresarios que supuestamente iban para entrarle a la rifa del avión, resulta que los comentarios finales que hemos tenido durante la semana y ahora en sábado, pues es que los empresarios fueron más bien a una rifa para entrarle al tema de las medicinas, de los equipamientos y todo para el tema salud. Sí, Que, nada oye, más que pero hay el que- empresario, a ver. ya paga sus impuestos. Hay que ¿no? poner- no, ahí claro. hay que Oye, ahora poner- vamos a ponerle todos ahí. No, creo que no. Ellos como directores o dueños de empresas no pueden poner el recurso de una empresa que cotiza en bolsa, Sí, claro porque que no se no. justifica. En todo caso, si iban a comprar cachitos, Te hacen lo tenía correcto, que ser de de su su lana, bolsa. claro. Y pues si te está imitando el presidente es casi como de o lo compras No, o copelas o cuello. Pues qué Es el bueno, segundo qué Pero ¿por qué el empresario La, tiene la que- Santa Inquisición. Oye, ¿por qué A ver, pagar no. los- A ver, por vamos, qué pagar vamos a las volver a cobrar ineficiencias? impuestos por ventanas. No, Ahora sí el Santa empresario. Inquisición. Oye, le pego A ver, al empresario. fíjate. El empresario es una porquerito. No, pero ahora fíjate. quiero que ponga su lana para recuperar el Nada A país. más, ver, lo único recuerdo- criticable de ahí es el capitalismo de cuates y es nefasto que sigamos en esa dinámica económica. Pues lo pero hizo saliendo ya de ahí, también. ¿Cuál? estamos en un momento en donde el gobierno ya no es el que pone el dinero público para rescatar empresas y para rescatar bancos. ¿Ya ha rescatado Son alguna? las empresas No, si ya no tiene Ya que rescató el están aeropuerto, poniendo acaba de dinero rescatar el para hacer aeropuerto. las ¿Y cosas qué que estamos tienen que rescatando? hacer. El error del aeropuerto. ¿Cuántos O sea, años? ahora los empresarios tienen que ¿Cuánto pagar el pagaron del equipamiento aeropuerto? médico. ¿Cuántos años no han pagado impuestos? Nosotros ¿Cuántos pagamos el años aeropuerto. han tenido Oye, todo pero el tipo aeropuerto, de fíjate, entremos a un tema. condonaciones? Claro, tuvimos Claro que pagar tienen que todos los pagar. mexicanos. Y vamos a tener que pagarlo, ¿eh? Claro que La tienen que tontería pagar. del aeropuerto, No, el quitar por el un aeropuerto. capricho de un no capricho hacer de no Texcoco. hacerlo. Yo Ya creo le que- pagaron a a los ver, inversionistas. el empresario no puede cargar con todo. No, Ese es un hecho. no perdamos Yo- de vista la rifa del avión, que no es avión, acaba Sí. enredándose el presidente Sí. en una ocurrencia que resultó simpática en ese Simpaticona, momento, ¿verdad? pero del cual no han podido salir, no van a poder salir en Sí, el pero a corto ver, yo plazo. preguntaría, y aquí Sí. está Jaime, que es el que sabe de estas cosas. Para empezar, los números no dan, ya le bajaron el cuadran. valor del precio, pero entonces, a ver, ese avión se debe todavía, Banobras tiene que seguir pagándolo. Entonces, el dinero que entre para la rifa no es para pagar el avión. Claro, es no para se pagar puede. los premios y comprar equipo médico. Sí. Entonces, el avión se A ver, sigue nada más debiendo. recuerdo, si Sí. estamos en austeridad, la celebración del 20 de noviembre del presidente le costó 20 millones de pesos. En lugar de 30, haber hecho, ¿no? O 30 millones de pesos que se puede haber ahorrado y destinarlo directamente a A ver, camas, hospitales. Pero si no estoy mal, la utilidad que va a dejar la rifa es de 1,000 millones para comprar equipo médico. Así es. ¿No fue lo que costó la compra de los 2 estadios de béisbol? ¿Eh? Además. Entonces, en vez de comprar 2 estadios de béisbol, compra equipo médico. Oye, no pagues Son el prioridades. aeropuerto. No pagues el aeropuerto, que fue una tontería. Mejor que se haga el aeropuerto, generemos, vendes el aeropuerto anterior y ganas dinero. O sea, en hacer negocios Bueno, estamos la pésimos. 4T Horrible. sabe cómo distribuir la riqueza, pero no cómo generar. Y él- Sí. Pues es que el gobierno no está para hacer negocios. No, Perdón, está pero para es tirar que- el dinero. Es que eso es lo grave. Sí. Lo grave es que antes se pensaba que el gobierno estaba para hacer negocios. Y perdón, pero si alguien quiere hacer negocios, que ni se meta al gobierno, porque ahí no queremos esa gente. estoy de acuerdo contigo. Si quieren hacer Claro. negocios, que se vayan a hacer no, estoy de acuerdo. empresarios. Y que Oye, los pero empresarios no- hagan los negocios que se les antoje. pero no pongamos el dinero de, de es todos un los mexicanos es un a gastar en escándalo, tonterías. Es un escándalo Los decir la estadios está 4T bien no sabe comprado. hacer negocios. Qué bueno que no Está saben bien la hacer de los negocios. estadios. Ni generar riqueza. Oye, mejores Lozoya hoy está detenido porque No, sabe hacer a ver, negocios. está ahí bien sí era los una estadios. rata, ¿Y era una rata, esa es una cuántos rata. desvíos se hicieron A ver, por gente pero que quería Se hacer dice, se negocios? rumora, Bueno, se se dice, comenta, no rumora. se ha ¿Cuántos comprobado nada. negocios hizo Genaro García Luna con la droga? Hay una ¿Y pregunta muy cuántos concreta, gobiernos que Frida. querían ¿Está hacer bien comprar los negocios? estadios o no? ¿Los estadios? ¿Está bien Sí, va a decir que comprarlos sí, o no? hay que fomentar el no. béisbol. El deporte. no. Que viva el béisbol. ¿Hay que Oye, comprarlos? el No, tema de salud no, está es un gasto peor. innecesario. Peor Entonces- que Es un en gasto 100 innecesario, años, pero es un Frida. absurdo. Oye, es un la absurdo salud, decir, la salud, ay, dinos. el gobierno tiene que hacer. Claro que no tiene que El- hacer negocios. el gobierno tiene que ser está un para coordinador, administrar. El gobierno administra los ayudar recursos a que haya hay. negocios no para tiene los que hacer empresarios. negocios. No, tiene que ayudar. Claro que no. Tú fuiste No tiene que funcionario ayudar. público, Oye, entonces, Jaime. por ejemplo, en el Tiene tema que generar energético. condiciones. Y muy decente, Oye, por cierto. Frida, tema El energético. gobierno Voy
voy a poner todas las condiciones negativas para que todos los inversionistas europeos, chinos, generar condiciones no puedan meter su dinero. Generar condiciones no es ayudar. Yo me iría por la siguiente, con la novedad, Guillermo, que el tema de la venta del avión se hizo cachitos. Sí, cachitos, porque se hizo cachitos de lotería, ¿no? Primera parte. Sí. Segunda parte, yo sí creo que el tema de la rifa del avión demerita tanto al gobierno como a los empresarios. Sí. Los rebaja. O sea, yo hubiera esperado el miércoles. No es serio. Que en lugar, pareciera que están en una rifa de una kermés. O sea, ¿no? Como cuando estabas ahí en la secundaria. Oye, y el presidente, con todo respeto, como vendedor de billetes de lotería. ¿Por qué no lo reúnes para crear empleos, para lo que acabas de decir, mejorar la economía, para mejorar el tema de la seguridad, para el tema de la salud? Tú acabas de decir, Frida, el tema de la liquidez. Lo que le pagaron a los inversionistas por los aviones, por el aeropuerto de Texcoco, equivalen entre 7 y 10 aviones presidenciales que se tiraron a la basura. No se va a construir un aeropuerto. Entonces, sí se va a hacer en Santa Lucía. Pero por eso. Pero el dinero que ya tiraste 7, 8. Lo tiraste a la basura. El avión lo tiraste, 7 o 10 aviones están en la basura. Pero con lo andas presumiendo, lo andas volando. Sigo insistiendo que el componente simbólico de las acciones del presidente, desde mi punto de vista actual, ya pasó de ser simbólico, es práctico. O sea, la gente está muy contenta con él en lo personal, pero el gobierno no da resultados. Sí. Entonces deja de ser práctico. Sí, es un pero para el presidente es muy eficiente. Es muy eficiente en su comunicación y es muy eficiente. El avión tiene todos los dejos de haber sido una compra mala, pero si ya lo tienes, optimízalo y de alguna manera lo que puedes hacer en este caso, y salió una idea interesante ahí, si no quieres, dónalo a Naciones Unidas, dónaselo. Un hospital aéreo. Oye, yo quisiera hacer una pregunta, Frida. ¿Dónde está la separación del poder político y del poder económico? De acuerdo a la reunión del miércoles, ¿dónde queda esa separación? Pues yo creo que es una separación tan evidente y quiero hacer la distinción de que no tiene nada de humillante vender boletos de lotería. Yo creo que es mucho más clasista, digno, Jaime. es mucho más digno vender un billete de lotería afuera de un bar. Yo preferiría que los empresarios aumentaran empleo, crearan productividad. Cedillo boleaba zapatos. Bueno, ya me están regañando porque se nos acabó el tiempo, como todos los sábados. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Guillermo. Carlos, Frida, Felipe, Frida, gracias. que siempre promete que se va a mantener, pero le gana. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos todos los sábados. De veras que para todos nosotros es un privilegio. Disfrute de su fin de semana. Le veo mañana aquí a las 5 en Emprende TV. Y le dejo con Eduardo Ruiz Gili. Por nuestra parte, que pase un magnífico fin de semana. De todos nosotros 5 y de los que están atrás. De comprar lotería.